Ya estamos grabando, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, lástima. Pero bueno. Entonces, siguiendo con lo que estaba, los strings. Los strings son cadenas de texto. En este caso igual usamos la declaración var y se pone entre comillas. Eso es lo que diferencia esos tipos de datos, que se ponen entre comillas. Y sí, respondiendo a la pregunta, aquí me puedo volver un toque. Para que sean floats se tiene que usar como el punto decimal. Si se usa una coma, no lo va a entender, se tiene que usar el punto. Entonces sí, los strings se usan comillas. Y ahora también están los booleanos. Los booleanos solo pueden tener dos posibles valores, verdadero o falso. Y también se pueden usar para evaluar condiciones, ver si una condición propuesta es verdadera o falsa. Entonces, en general, un dato siempre va a ser verdadero, a no ser que tenga un valor de 0, indefinido, null, vacío, así. Pero en caso contrario siempre es verdadero. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en las dos primeras líneas se están evaluando condiciones. 10 menor que 9, eso no es cierto. Entonces, la variable x, en este caso, va a tener un valor falso. Y y, bueno, 20 sí es mayor que 10, entonces va a tener un valor verdadero. También acá, ven, la variable a va a ser el valor booleano de 0. Entonces es falso porque 0, como dije aquí, es uno de los valores que va a ser falso. Y si ponemos, pues básicamente cualquier otra cosa que no sea alguna de estas excepciones, va a ser verdad. Bueno, y el último tipo de variable son los arreglos, que son un conjunto de elementos del mismo tipo que se pueden accesar mediante un índice. Y además pueden crecer tanto como uno quiera. Y existen varias formas de declararlo. Se podría usar array y entre paréntesis se ponen los elementos que uno quiera agregar al arreglo. Se puede usar new array y de nuevo los elementos dentro de los paréntesis. Y finalmente se le puede poner el nombre a nuestro arreglo y agregar los elementos dentro de paréntesis cuadrados. Entonces ahí tenemos unos ejemplos. Los arrays pueden tener cualquier tipo de variable dentro, por ejemplo, números enteros, como el arreglo que tenemos ahí de edades. También pueden tener strings, como el arreglo árboles. Y pueden tener varias filas, como por ejemplo ese arreglo de letras, que la primera fila tiene X, Y, Z y la segunda ABC. Podemos crear también un arreglo con un largo determinado, pero sin necesariamente inicializarlo con elementos adentro de él. Entonces, si usamos new array o array, simplemente ponemos el largo que queremos que tenga dentro de los paréntesis. Y si utilizamos los paréntesis cuadrados, esos van a estar vacíos, pero a ese array le vamos a poner la propiedad length, digamos el nombre del array, punto length, y le vamos a dar el largo que nosotros queremos. Y bueno, por último se puede referenciar también un arreglo. Si queremos solo extraer un elemento de nuestro arreglo, lo podemos hacer. Y utilizamos el índice de ese elemento que nos interesa. Por ejemplo, aquí tenemos este array que tiene los strings lunes, martes y miércoles. Y si nosotros nos queremos referir al primer elemento, lo hacemos con el nombre del array y entre paréntesis cuadrados el índice. Entonces, en este caso, el índice es el 0 y lo que tendríamos es el string lunes, que es lo primero que aparece ahí. Y cabe resaltar que el índice sería de 0 hasta el largo del array menos 1. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de distintos tipos de operadores que más o menos ya con los ejemplos que dio Paula vimos algunos de los básicos,
Pero bueno, esencialmente nos permiten crear distintos tipos de expresiones y también para los que ya están familiarizados con otros tipos de lenguajes, algunos ya van a ser conocidos. Primero están los operadores aritméticos. Los de suma, resta, multiplicación y división básicamente tienen la sintaxis que conocemos de toda la vida. Tal vez los únicos que sean más nuevos serían el de exponente y el de módulo. En el caso del de exponente, por ejemplo, si quisiéramos expresar a elevado a b, ponemos a, dos asteriscos y una b. Y en el caso del módulo, que tal vez alguna persona no lo conozca, el módulo es el residuo de una división. Eso es lo que nos permite obtener este tipo de operador. Entonces, en ese caso estamos diciendo, deme el residuo de dividir a entre b. Y eso lo guardamos en la variable que se llama result. Ya, vamos a continuar. Luego están los operadores lógicos, que nos permiten crear expresiones booleanas. Es decir, que este tipo de expresiones nos van a retornar verdadero o falso. Tenemos el AND, que la sintaxis es sencilla, se colocan dos símbolos de ampersand pegados y tiene pues dos operandos. Esos dos operandos pueden ser una variable como tal que sea true o false o una expresión ya como más compleja mientras esa expresión al final termine así, digamos, cuando ya se evalúa termine valiendo true o false. En el caso particular del AND, para los que ya conocen como tablas de verdad y expresiones booleanas y todo eso, álgebra, en el caso del AND, para que la expresión se evalúe y dé verdadero, tiene que ser porque todos sus operandos son verdaderos. Con solo uno que sea falso, ya toda la expresión se evalúa como falsa. En el caso del OR, al contrario, pues con solo que un operando sea verdadero, ya toda la expresión se vuelve verdadera. Ahí más bien todos tuvieran que ser falsos para que la expresión dé falsa. Y la sintaxis son como esos dos palitos pegados y ya. Y luego está el not, que es una negación y básicamente, precisamente uno obtiene la negación de la expresión que uno pone ahí. O sea, si uno le da una expresión que se evalúa como verdadera y la niega, le da falso, y si es falsa, le da verdadero. Y se pone con, disculpen, y se pone con ese simbolito de exclamación pegado a la variable o a la expresión que uno quiere negar. Luego, algunas curiosidades sobre operadores lógicos, cosas que suceden en JavaScript y particularmente en lenguajes débilmente tipados. Con lo débilmente tipados me refiero a que uno no especifica de qué tipo son las variables cuando las declara. Existen estas cláusulas de var y de let y de const, pero uno no está diciendo esto es un número, esto es un flotante, esto es una hilera, ahí nada más pone var. Entonces, esto que les voy a explicar pasa en todo ese tipo de lenguajes. Existen dos conceptos que se llaman short circuit AND y short circuit OR. ¿De qué se tratan? Lo que les decía ahora hace un momento. En el caso del AND, con que una de las expresiones que componen la expresión grande, digamos por decirlo así, sea falsa, ya toda la expresión se vuelve falsa. Entonces, el concepto de short circuit es que en vez de, en el momento en que se da cuenta que hay una expresión que es falsa, ¿para qué va a seguir evaluando el resto de la expresión si ya sabe que le va a dar falso? Entonces no continúa. Y con el short circuit OR, lo que pasa es más bien lo contrario. Con solo que una ya es verdadera, se va a volver verdadera toda la expresión. Entonces, ¿para qué voy a seguir revisando toda la demás parte de la expresión? ¿A qué viene esto? Si a alguien se le ocurre hacer declaraciones de este tipo, como las que muestro, que pues no tienen mucho sentido, porque si se fijan los operandos son una hilera y números y cosas extrañas que a menos que alguien se ponga a curiosear o que suceda por error, la verdad yo no entiendo cómo algo así podría ser útil, pero JavaScript al ser un lenguaje no tipado
va a tratar de hacer lo máximo por nosotros para poder evaluar este tipo de expresiones. Entonces, viendo el primer ejemplo, es una expresión con un AND. Entonces, ¿qué trata de hacer JavaScript con ese AND? De ahí, él agarra el primer operando, que es hola, y lo va a tratar de convertir en un false, porque de ser false ya usted sabe que toda la expresión se le va a volver falsa. En este caso, vean que al final eso termina devolviendo el 3. ¿Por qué? Porque no logró convertir el hola a un false. Es lo que mencionaba, creo que era Paula, de que el false también puede ser representado, o digamos, JavaScript lo convierte por dentro con otros tipos de valores, como el 0, el -0, y todos esos JavaScript los puede convertir por dentro a un false. Entonces, vean también el segundo caso con true como una hilera o false. En el caso de ese OR, él sí logra ver que la hilera de true la convierte como un true booleano, digamos. Y entonces dice, bueno, y devuelvo true. Devuelve en general, si logra convertir el primer operando a un true, devuelve el primer operando. Para los que son curiosos y dicen, bueno, ¿y qué pasa si yo hago expresiones así de locas? O si de pronto estoy programando y por un error hice una expresión booleana que terminaba evaluando cosas de este tipo, igual me va a devolver algo, va a tratar de hacer algo y puede ser que eso genere muchos errores, para que tengan ese cuidado. Luego están los operadores de comparación. Estos también son comunes en varios lenguajes de programación, pero aquí se agregan unos cuantos nuevos. Por ejemplo, en el caso de que queremos comparar que dos elementos sean iguales, está el operador que es un igual igual pegado y está el operador que es 3 iguales pegados. ¿Cuál es la diferencia? El que son solo 2 es no estricto, en el sentido de que si ustedes evalúan esa expresión que sale ahí de 3 como número, es igual a 3 como hilera, esto les va a dar verdadero, porque esta igualdad no contempla el tipo, entonces va a haber 3 y 3, y aunque este sea una hilera y este sea un número, los va a ver iguales. En cambio, en la estricta, que es con 3 iguales, le va a dar falso, porque son de distinto tipo. En la desigualdad, de forma análoga, se representa con el símbolo del símbolo de exclamación y 2 iguales y el símbolo de exclamación y 3 iguales en el otro caso. Igual, si ustedes preguntan 4 como número es diferente de 4 como hilera, la desigualdad no estricta le va a decir que no. Para ella es exactamente lo mismo. En cambio, la estricta le va a dar verdadero porque ella sí lo ve diferente, sí contempla el tipo, por decirlo así, aunque JavaScript sea débilmente tipado, por dentro tiene este tipo de cosas. Luego, mayor, menor, mayor igual que y menor igual que, pues son los conceptos que ya pues conocemos. Lo único a destacar aquí es que también JavaScript tiene la capacidad de hacer comparaciones raras, como vean esa de 12 como hilera, es mayor que 2, igual les va a dar verdadero. Y así análogamente con todos los demás casos. Luego hay distintos tipos de operadores de asignación. Estos, si ya han programado, igual estos sí son así como lo que uno conoce. Cuando vimos al inicio la declaración de variables, vimos el operador del igual, que se utiliza para asignaciones. En este caso, declaramos e inicializamos una variable que se llama result y le asignamos el valor 5, perdón. En el caso de asignación con suma, que es este símbolo como un más igual, lo que hace es toma el valor que ya está dentro de result y le suma 5, es como un acumular. O sea, si en este caso, digamos, por ejemplo, ya teníamos en result un 5 que se lo asignamos aquí. Si hacemos este más igual 5, va a quedar un 10 en la variable result. Análogamente con todos los demás operadores, en este caso,
toma lo que hay en result y le resta 5, toma lo que hay en result y le multiplica 5, toma lo que hay en result y se lo divide, lo eleva a 5 y le saca módulo 5. Y lo almacena en la variable. Ahora vamos a hablar acerca de estructuras de control. Las estructuras de control básicamente lo que nos permiten es controlar qué segmentos de código queremos que se ejecuten y cuáles no, porque naturalmente cuando digamos elaboramos un código sin estructuras de control, pues la ejecución va a ser lineal, va a ir línea por línea. En cambio, las estructuras de control nos permiten cosas como condicionar, que quiero que este bloque solo se ejecute en ciertas circunstancias, o quiero que este bloque o conjunto de líneas de código se ejecute varias veces. Esto es lo que nos permiten las estructuras de control de flujo. La primera y la más sencilla es el if, que también se llama estructura de selección simple. Esto lo que nos permite es, establecemos una condición y si esa condición se evalúa como verdadera, entonces el bloque de código asociado se ejecuta. Vean el ejemplo que sale a la derecha. En primer lugar, en la línea 1 se crea una variable llamada grade y se le asigna el valor de 90. En la línea 2 establecemos una condición. Si grade es mayor o igual que 60, que es algo que nos va a retornar un booleano. Si es cierto, entonces entra y hace console log y imprime este mensajito de acá. Si no cumple con esta condición, entonces este bloque de código que se especifica entre llaves no va a ser ejecutado. Si al llegar aquí esto es falso, la ejecución continúa, digamos, en la línea 6, por decirlo así, se salta. Luego tenemos el if else, que es selección doble también. Esta es una extensión de la selección simple, en el sentido de que igual establecemos una condición, si esto es verdadera, especificamos que se ejecuta este bloque de código entre la línea 3 y la línea 5, y si no, ejecutamos el bloque de código entre las líneas 7 y 9. En este caso, pues como la nota es 90, sí va a imprimir que pasó, pero si la nota fuera menor que eso, se imprimiría que no pasó. Luego, algo que es útil para utilizar el if else, para sacarle provecho, es el anidamiento, que anidamiento se refiere a cuando dentro del cuerpo del if else metemos otro if else, por eso se llama como que anidado. Esto del if else anidado es útil cuando uno requiere evaluar varias condiciones y de acuerdo con ellas hacer algo diferente. Vean el ejemplo que puse ahí, ahí como ampliando el ejemplo de las notas. Si la nota es mayor o igual a 90, imprime una A, si es mayor o igual a 80, una B, y así sucesivamente. En este caso, pues ahí es un 90, entonces entra en el primer if y nada más imprime esto, pero supongamos que fuera, qué sé yo, 60. Lo que pasaría diría, ¿60 es mayor o igual a 90? No. Entonces entra en el else. Y dentro del else hay otro if y pregunta, ¿60 es mayor o igual a 80? No. Entonces se va al else. Y así sucesivamente hasta que llega por aquí y ya dice, ¿60 es mayor o igual a 60? Sí. Y entonces entra aquí. Y la ejecución después de eso va a continuar fuera de esta estructura de control. Ya no va a seguir evaluando las demás condiciones, sino que va a continuar después de la línea 21. Con el ejemplo del 90, él entra aquí, imprime, y no es que va a seguir evaluando todas estas, sino que ya se va a la línea 22. Por eso es que es más eficiente que si uno pusiera un montón de ifs así apilados uno debajo del otro, porque en ese caso siempre evaluaría todas las condiciones, mientras que como se hace con esta estructura de if else anidados,
cuando ya hay una condición que ya la evaluó y le dio verdadera, ya deja de evaluar todas las demás. Es más eficiente. Luego el switch. El switch es una estructura también de selección múltiple. Es algo similar al if else, pero un poquito diferente. Vean, lo primero que sucede, línea 1, tenemos una variable que se llama day y lo establecemos en 4. Esa variable pudiera ser lo que uno quisiera. Puede ser un string, un número, un flotante, un booleano, lo que uno quiera. El asunto es que esa variable o esa expresión se evalúa una sola vez y el valor que nos dé esa expresión lo vamos a ir comparando con cada uno de estos cases, como el de la línea 4, el de la línea 8, el de la línea 12 y etcétera. En este caso, day es 4, entonces entra y compara. 4 es igual a 1, no. 4 es igual a 2, no. 4 es igual a 3, no. 4 es igual a 4, sí. Entonces, ejecuta el bloque de código asociado, que en este caso es imprimir Thursday. Vean dos cosas importantes. La primera, si la expresión al evaluarla no coincide con ninguno de todos los casos que especificamos, se va a este caso especial que se llama default. Y usualmente se pone así como lo coloqué yo al final. Es cuando nada coincide de los casos que ya establecimos, se ejecuta el pedazo de código que coloquemos acá. Y otro detalle muy, muy importante es que vean que después de cada case use un break. Esta cláusula break lo que asegura es que una vez sí, sucedió el match, digamos, coincide con el 4, se ejecutó esta línea, el break asegura que no va a seguir evaluando todas las demás porque si no la ejecución sigue para abajo. El break hace que la ejecución se rompa y salga, digamos, a seguir ejecutando el código después de la línea 26. Luego, con respecto al while, ya entramos en la parte de ciclos. Los ciclos son estructuras que nos permiten ejecutar un bloque de código varias veces. En el caso del while, es una cantidad que puede ser que no, digamos, no la tenemos determinada todavía exactamente cuántas veces queremos que se ejecute. Más bien establecemos una condición y mientras esa condición se cumpla, se ejecuta el bloque de código asociado. Entonces, vean el ejemplo que puse. Línea 1 se establece una variable product que sea igual a 3 y en la línea 2 establecemos la condición. Mientras la variable product tenga un valor menor o igual a 100, ejecute este bloque de código. Entonces, primera iteración o primera vuelta va a decir 3 es menor o igual a 100. Sí, entra y le multiplica a product un 3, entonces ya ahí cae 9. Luego vuelve a entrar a preguntar y pregunta de nuevo, ¿no es menor o igual que 100? Sí, y vuelve a entrar. Y así sucesivamente. Primero pregunta y luego entra y ejecuta hasta que la condición se vuelva falsa y entonces se rompe la ejecución y ya seguiría en la línea 6. Hay que ser muy cuidadosos porque si uno pone una condición que nunca se vuelve falsa, entonces el código se va a quedar enciclado ahí para siempre, básicamente hasta que su computadora explote o usted lo detenga. Bueno, ya podemos continuar. Luego el for, que también es un ciclo, pero a este se le llama ciclo por contador. Igual, nos permite ejecutar un código varias veces, pero esta vez una cantidad determinada de veces mediante una variable contadora. O un contador, digamos, en forma coloquial, un contador que uno establece y de acuerdo con eso uno ya sabe, ya especifica cuántas veces se va a ejecutar ese código, ese bloque de código. El for tiene 3 etapas que son declaración e inicialización de la variable contadora. Vean la línea 2.
var index es igual a 0. Esa es la inicialización del contador. Y siempre debe ir así de primera. Y se coloca punto y coma. Luego viene la evaluación de la condición. O bueno, cuando uno está comenzando a escribir el código, ahí es donde establece una condición. Y ahí dice, mientras la condición es mientras index sea menor que array length. Y un incremento o decremento de la variable contadora que igual en esa misma línea sale al final, después de ese punto y coma, más index. Este ejemplo lo puse específicamente porque uno de los usos más comunes de un ciclo por contador es para recurrir a arreglos, porque como mencionaba la compañera, si uno quiere acceder a los elementos de un arreglo, uno lo hace mediante un índice. El índice siempre comienza en 0. Y mediante esta propiedad de length, uno obtiene la extensión del arreglo. En este caso son 1, 2, 3, 4. El array length le va a devolver 4. Entonces, ¿qué pasa? Si uno quiere acceder todos los elementos, digamos, imprimirlos, tendría que poner una línea con cada uno de los índices. Pero si fuera un arreglo más grande, sería demasiado tedioso. Entonces, este tipo de estructuras sirven. En este caso, el index o el índice que vamos a utilizar para ir accediendo a cada uno de ellos, lo inicializamos en 0. Y entonces va a decir, 0 es menor que 4, sí. Y entonces entra y ejecuta esta línea de código y entonces va a imprimir taller. Luego vuelve a entrar y, no. Después de ejecutar esta línea de código, incrementa el index. Entonces ahora index va a ser 1 y va a volver a entrar. Y dice 1 es menor que 4. 1 es menor que 4, lo incrementa. Dios, es que hay alguien hablándome en el chat y me distraje un poquito. En general, una variable entera se puede incrementar como más variable. Correcto. Es correcto. Bueno, index va a ser 1, va a decir 1 es menor que 4, sí, va a entrar y va a imprimir introductorio y así sucesivamente. Siempre como que pregunta por la condición, si se cumple, ejecuta el bloque de código, luego incrementa la variable contadora y así va sucesivamente hasta que termina. Ya puede continuar. Y ahora con las funciones, concepto y declaración. Sí, entonces ahora vamos a ver lo que son las funciones en JavaScript. Ya sé que la puede pasar. Bueno, ¿qué es una función en JavaScript? Una función es un conjunto de instrucciones que realizan una tarea o devuelven un valor. Básicamente es considerado un procedimiento, por decirlo así. ¿Cómo se declara una función en este lenguaje? Necesitamos el nombre de la función, una lista de parámetros que recibirá esta función. Estos van entre paréntesis y separados por comas. Y luego un conjunto de instrucciones que definen la función encerradas entre llaves. Entonces ahora viendo los ejemplos tenemos la función cuadrado, la cual recibe un parámetro number y retorna el número multiplicado por 2. Entonces esto es una función. Entonces cuando llamemos a la función cuadrado se llama de la siguiente manera. Se pone el nombre de la función entre paréntesis, el parámetro que recibe y así estaríamos llamando a lo que sería la función cuadrado. Las funciones, esa es una función muy simple, pero las funciones pueden ser muy extensas y combinar un montón de instrucciones más. Y ahora iríamos con los objetos. Ok, siguiente por favor. Ok, un objeto en JavaScript es una colección o un contenedor de valores nombrados que usualmente se le refiere como properties. Para crear un objeto se mete entre corchetes, digamos, se escriben corchetes y adentro uno puede ir agregando properties de la forma, uno pone el nombre del property, dos puntos, el valor, y si tiene varios properties los puede ir separando por coma.
Y el valor del property puede ser cualquier valor de JavaScript, un valor primitivo que fue los que ya mencionamos anteriormente, o también pueden ser objetos de JavaScript. El operador punto permite acceder a las propiedades como se ve en la imagen. Ahí está car.type. Lo que está haciendo es accediendo al property type y nos devuelve el valor del property, que es fiat. Ok. Creo que no quedó algo que hacía falta. Bueno, ni modo. Sigamos. Ok, ahora vamos a hablar del JavaScript DOM. Al inicio dijimos que JavaScript se utiliza para darle comportamiento a las páginas web y es que básicamente esa es la razón por la que se creó el lenguaje. Se creó para poder hacer páginas web dinámicas. Actualmente se utiliza en otros ambientes, no necesariamente web, pero su propósito original y el uso más común ha sido crear interfaces web dinámicas. Entonces, ahora con este tema del DOM, vamos a empezar a aterrizar un poco eso de que JavaScript se utiliza para darle comportamiento a las páginas web. Necesitamos recordar lo que era un elemento de HTML. Un elemento de HTML consta de una etiqueta de apertura, contenido y una etiqueta de cierre. Es un tag o una etiqueta de HTML. Eso es un elemento. Un documento HTML está compuesto de elementos y digamos que los elementos son las partes que componen al documento. En este caso, tenemos el elemento HTML, head, title y body. Los elementos forman un árbol que tiene un elemento raíz. Y la raíz se le conoce como elemento raíz porque representa a todo el documento. El elemento raíz siempre es, bueno, puede considerarse, hay diferentes definiciones. Podría ser el elemento HTML o el doctype HTML que sería representado por el document. Pero siempre tiene una raíz porque es un árbol. Y hay una relación jerárquica estricta de la forma, un padre puede tener cuantos hijos quiera, pero todo hijo solamente puede tener un único padre. Los hijos de un padre son todos los elementos anidados y todo hijo sabe quién es su padre. Entonces, sucede que necesitamos acceder a algún elemento porque sabemos que el HTML representa el contenido de la página web. Entonces, para agregarle dinamismo, vamos a tener que trabajar con esos elementos, con los elementos que componen al documento. Entonces, ¿cómo se hace eso? Para eso está el DOM. El DOM es una interfaz que provee el navegador para acceder a los elementos en JavaScript. El navegador lo que hace es ir leyendo el documento HTML de arriba hacia abajo y lo que va a hacer es comenzar a cargar, va a comenzar a construir un árbol de elementos. O sea que el resultado es un árbol de objetos de JavaScript que representa a todo el documento. Entonces eso es lo que representa esa imagen y esa flecha. El navegador convierte el documento en HTML a un árbol de objetos de JavaScript. Un árbol de objetos de tipo elemento. Y acá en esta imagen lo que tenemos es que, ok, realmente esta imagen es la representación más correcta de lo que es el DOM. Ese es el DOM que construiría un navegador. Ya que el árbol que representa el DOM consta de diferentes tipos de nodos, pero los que típicamente nos van a interesar más son nodos que son elementos, o sea, los tags de HTML. Y por eso usualmente vamos a ignorar o más bien a acceder con menor frecuencia a nodos de otro tipo como nodos de texto, cambios de línea o espacios. Yo les dije que los elementos son las partes que componen un árbol y es porque es el tipo de nodo que posiblemente nos va a interesar más y por eso lo presenté de primero. Es la representación del DOM que usualmente va a ser más importante para nosotros, pero no siempre es así. De hecho, nosotros en el ejercicio que tenemos
para el final, vamos a usar nodos texto. Y bueno, la regla es que si algo está en el documento HTML, también tiene que estar en el árbol DOM. Entonces, por ejemplo, cambios de línea, textos, espacios, todo lo que esté en el documento HTML debe tener su representación como un objeto en el árbol. Ok, entonces les dije que el DOM es una interfaz que provee el navegador para poder acceder a los elementos en JavaScript. Y ahora lo que vamos a ver es cómo utilizar esa interfaz. Entonces, para acceder al DOM, lo que hacemos es utilizar el objeto document. El objeto document representa a todo el documento HTML. Es la raíz del documento y es el objeto desde el cual se puede acceder a cualquier nodo. Document tiene tres properties que vienen por defecto y que son obligatorios para todos los documentos HTML. Tiene un document element que representa el elemento HTML, un property que se llama body, que representa el elemento body, y uno que se llama head, que representa el elemento head. Y, ok, ahora digamos que quiero saber quiénes son los hijos del elemento body. O más bien, quiero saber quiénes son los hijos directos. Entonces, podemos acceder a los hijos directos de un elemento a través del property child nodes. El property es una colección de nodos. Es una colección, no es un arreglo, es muy parecido a un arreglo. Podemos indexar y acceder a elementos como en los arreglos, pero tiene características diferentes y sí es como un detalle importante. Y este property está disponible para cualquier tipo de nodo, no solamente para elementos. Otra cosa importante es que el property child nodes, esa colección a la que uno puede acceder, es solamente lectura. Entonces, uno no puede manipular el DOM directamente a través de ese property, porque es de solamente lectura. Si uno intenta hacer algo como ejecutar código como el que está en la imagen, eso se define como comportamiento indefinido. O sea que no se define qué va a suceder, básicamente es un error y no se debería hacer. Para alterar el DOM, entonces vamos a usar otros métodos que vamos a ver ahorita. Ok, estos son algunos properties que también son útiles para moverse en el DOM y que también están disponibles para todos los nodos. Parent node accede al nodo padre. En este caso, lo estamos ejecutando en body, entonces nos devuelve que el padre es HTML, ¿verdad? Next sibling, accedo al nodo hermano siguiente. En este caso, el hermano de body es title. Y previous sibling accede al hermano anterior. Como en este caso nosotros estamos, consultando el primer hijo directo de body, como es el primero, no hay un anterior. Entonces nos devuelve un valor null. Y un valor null en el DOM, cuando uno consulta un nodo, uno accede a un nodo, un elemento, lo que quiere decirnos eso es que no existe en este momento. Entonces, por eso es que sale null, porque no existe. Ok, esto es algo importante, sí. El momento en el que se ejecuta el código de JavaScript es muy importante. El script corre en el momento en el que el navegador llega a leer el elemento script. O sea, apenas llega, digamos, va de arriba hacia abajo, llega script, el navegador se detiene, deja de leer el árbol y construir el DOM y comienza a ejecutar el código de JavaScript. Y no va a continuar leyendo el documento HTML hasta que haya ejecutado más bien todo el JavaScript. Entonces, si nosotros intentamos utilizar el DOM para acceder a algún elemento y el navegador todavía no ha terminado de leer todo el documento, podemos tener problemas. En este ejemplo, el error que estamos teniendo es porque estamos intentando acceder al elemento body antes de que el navegador haya cargado el objeto en el DOM. Porque si lo notan, body está abajo. O sea que el navegador todavía no lo ha leído.
Entonces, tenemos varias opciones. Voy a mostrarles dos soluciones a las que uno puede acudir para evitar este tipo de problemas. Una es simplemente poner los scripts que tengamos como los últimos nodos hijos del elemento de body. Y de esa forma, para cuando el navegador los ejecute, ya todo el DOM debería estar completo. La otra opción esta es una opción un poco más moderna, es utilizar el atributo defer para que, lo que hace el atributo defer es que obliga a que el script que usted quiere ejecutar se ejecute hasta que termine de cargarse todo el DOM. Entonces, bueno, cualquiera de estas dos opciones es conveniente. En general, tengo entendido que se considera una buena práctica poner sus scripts como el último elemento de body, o los últimos elementos, si es que tiene varios. Ok, hasta ahora las formas que hemos visto para navegar el DOM nos permiten movernos a través de todos los nodos, pero como había dicho, a nosotros la mayoría del tiempo lo que nos interesa es movernos a través de nodos de tipo elemento, o sea, tags de HTML o etiquetas de HTML. Entonces, bueno, esos son properties que podemos utilizar para hacer eso. El property children nos devuelve los hijos directos que son elementos. Es similar al child nodes, pero el child nodes nos devuelve todos los nodos. Children filtra child nodes y nos devuelve solamente los que son de tipo elemento. Eso es lo que hace. Parent element nos devuelve el elemento padre, similar a parent node. Existe por una razón un poco extraña, y es que HTML, el elemento HTML no tiene su padre no es un elemento, es como es un nodo, es un tipo de objeto especial. Entonces hay que manejar las dos opciones, digamos, para acceder al nodo papá. Y el property first element child devuelve el primer hijo, que es elemento. Acá igual lo estamos llamando en body, digamos, es un property de body, y lo que nos devuelve es entonces title, porque es el primer hijo. Ok, los properties que hemos visto son útiles para moverse a través del DOM entre nodos cercanos. Digamos, usted podría atravesar todo el DOM solamente con esas properties, pero muchas veces uno tiene el árbol completo y uno quiere acceder a un elemento de una manera más directa. Entonces lo que uno hace es pedirle al documento, o sea, al document object, que le dé elementos. Y hay varias formas para pedirle elementos o acceder a elementos. Nosotros ahorita vamos a ver 5 de los métodos más utilizados para buscar elementos en el DOM. Este es el primero, document.getElementById. Si un elemento tiene el atributo ID, podemos acceder al elemento usando el property. Bueno, este es un método. Un método, de hecho, eso fue la imagen que faltó. Un método es un property de un objeto que tiene un valor que el tipo de dato que tiene el valor es una función. Esos son los métodos, son properties también. Bueno, si un elemento tiene el atributo ID, podemos acceder al elemento usando este método sin importar en dónde esté el nodo en el DOM. Entonces accede directo. En el ejemplo tenemos un elemento con el ID elemento 1. Ejecutamos el método de búsqueda y nos lo devuelve. Ahí está en la imagen. Y en CSS, esto digamos tiene una equivalencia en CSS con una regla por ID. Eso también está en la imagen. Entonces, si ustedes fueron al curso de CSS o si saben CSS, pueden tener una equivalencia, una analogía para entenderlo mejor. Y algo importante es que este método asume que en el documento HTML no hay dos elementos con el mismo ID. Si hay dos elementos con el mismo ID y usted utiliza ese método, entonces el comportamiento es indefinido. Entonces, pues la regla que hay que seguir es que no repita IDs, haga que los IDs o declare sus IDs únicos. Este método devuelve todos los elementos de una clase de CSS.
En el ejemplo hay un elemento P que tiene la clase 1 y un elemento body que también tiene la clase 1. Y en la imagen vemos que este método nos devuelve los dos elementos, el body y el P. Y en CSS esto es equivalente a tener un selector por clase, que sería en este caso el .class 1. Devuelve entonces una colección con todos los elementos de esa clase. Este método devuelve todos los elementos que tengan la misma etiqueta. La consulta que estamos haciendo aquí es básicamente estamos pidiendo los elementos que son de tipo P. Y en este caso, en el HTML que sale en la imagen, pues tenemos 2 elementos y esos son los 2 elementos que nos devuelve igual una colección. Ok, este método es muy poderoso, es particular porque puede recibir cualquier selector de CSS y devuelve todos los elementos que hagan match con el selector de CSS. Entonces, si uno puede inventarse el selector de CSS que se le ocurra, lo mete entre comillas y lo mete como un parámetro de esa función. Entonces puede hacer consultas un poco complejas porque tiene ahora lo que tiene es como una especie de, tiene como un lenguaje integrado de consulta, como CSS, y lo puede usar en JavaScript. Entonces ese es como el poder. Aquí la regla que estamos pasando es que estamos pidiendo estamos pidiendo los últimos elementos LI que sean hijos de un elemento UL. Y eso nos devuelve el último list item de cada unordered list. Ahí está el texto, nos devuelve test y past, el último de cada lista. Query selector es un método muy parecido a query selector all, solamente que devuelve el primer elemento que haga match con el selector de CSS que uno le da. Es equivalente a usar query selector all y consultar en la colección que le devuelve el elemento 0, que es el primero. La diferencia está en que si usted necesita el primer elemento, esto corre posiblemente más rápido que query selector all, porque query selector all tiene que recorrer todos y después usted accede al primero. Con el primero que llegue ya se detiene. Entonces es más eficiente. Ok, entonces ya sabemos cómo acceder a nodos. Y cuando uno tiene los nodos, entonces lo que busca es modificarlos. Estos nodos son objetos modificables, entonces uno podría programar el comportamiento que uno quiere para estos elementos. Pero entonces, ¿qué cosas exactamente puedo cambiar de estos elementos o de nodos en general? Lo que pasa es que existen diferentes tipos de nodos y cada tipo de nodo tiene diferentes properties. Por ejemplo, tenemos properties que son del elemento A, que es anchor, que están relacionados, todos los properties están relacionados con links y URLs. Y el elemento input, los properties del elemento input, más bien están relacionados con entrada de datos, básicamente. Entonces, para poder consultar, podemos pasar a la siguiente. Esta es una buena forma de googlear los properties que tiene el elemento que a usted le interesa. Ponen mdn, html, el nombre del elemento, element. mdn es como la referencia de JavaScript, es de las mejores fuentes. Y entonces, si ustedes quieren saber como qué elementos puedo cambiar de este nodo que conseguí o de qué properties puedo cambiar o alterar, qué cosas puedo hacer con este elemento o nodo, qué cosas puedo hacer con él, ustedes consultan con el nombre del elemento, del nodo que tengan y les va a salir una documentación bastante detallada de qué properties tiene. Entonces, ustedes van a poder saber qué cosas pueden alterar, qué pueden modificar, etcétera.
Ok, ahora vamos a hablar un poco de properties de elementos, o sea, properties que son propios de tipos de nodos que son elementos. Para todos los nodos de tipo elementos, o sea, los tags de HTML, se crean properties que corresponden a casi todos los atributos estándar de HTML que tenga el tag. Entonces, por ejemplo, acá body tiene un atributo que se llama ID con el valor myID. Y podemos ver en la imagen que el objeto body en el DOM tiene el property ID correspondiente con el valor asociado. Esto es algo muy conveniente. En ocasiones es como simplemente muy fácil declarar atributos y poder acceder luego a ellos en el DOM de esa forma, como un property. Esto es otro property también especial de los elementos. Esto es el property style. Y el property style es interesante porque le permite a usted modificar el estilo de un elemento directamente. Es un objeto que corresponde con lo que está escrito en el atributo style del elemento al que usted está accediendo. Entonces, le permite a usted hacer cosas como lo que está en la imagen. Ahí lo que estamos haciendo es que estamos cambiando el estilo, específicamente el color de fondo del elemento body a un color rojo. Y ok, los class name property, esto es un property que cambiarlo es común. Si usted, por ejemplo, tiene varias reglas CSS y usted quiere que dinámicamente aplicar a un elemento diferentes reglas, probablemente sea muy conveniente nada más cambiar el class name del elemento que a usted le interesa. Y eso se puede hacer con este property. Ok, ahora vamos a hablar de modificar el documento. Ya vimos que podemos acceder a elementos y modificar properties de los elementos, pero usualmente para generar interfaces dinámicas muchas veces es necesario poder también agregar contenido al documento o borrar contenido, y para eso necesitamos crear nuevos nodos y borrar nodos existentes en la página. Y eso es lo que nos permite tener páginas dinámicas. Para crear nodos en el DOM tenemos dos opciones o dos métodos. Vamos a utilizar el método de document. Los dos son métodos de document, del objeto de document. Vamos a usar create element, que crea un nuevo elemento con el tag dado. Entonces yo puedo crear un nuevo, no sé, un nuevo tag de title, o una nueva tabla, un nuevo anchor, un nuevo label, lo que sea. O también puedo crear text notes, que pues me crea un nodo con el texto que yo le estoy pasando. Usualmente, lo más probable es que estén interesados en crear elementos, ya que los text notes son, usualmente no es el contenido del DOM que nos interesa, pero igual, de hecho creo que también vamos a trabajar vamos a tener que crear un text note en el taller de ahorita. Y una vez que uno ejecuta alguno de estos métodos, tiene, como quien dice, en la mano un nuevo nodo, pero está suelto. Aún no está en el DOM, aún no es parte del documento. Entonces hay que agregar el nuevo nodo en alguna parte del DOM. Entonces, para agregar un nodo, este es un método muy utilizado para insertar nodos en el DOM. Lo que uno hace es seleccionar el nodo al que le queremos insertar este nuevo nodo, que está recién creado, y ejecuta append child, y el nuevo nodo quedará agregado como el último hijo del nodo al que se lo estamos agregando. En este ejemplo, creamos un elemento que es un list item, que se llaman, tenemos una referencia en la variable new element, y luego le hacemos un append al elemento body. Entonces, por eso es que sale abajito. Si ven el cambio, la flecha representa que antes no estaba el list item y ahora sí está porque lo acabamos de hacer una append child. Hay muchos métodos también para agregar, insertar nodos. Esto es simplemente uno muy común, pero hay muchísimos y la documentación es muy buena en MDN.
Y luego esto es simplemente, bueno, a veces hay que eliminar nodos y es muy fácil. Nada más hay que acceder al nodo. Todos los nodos tienen este método y ejecutar remove, el método remove. Y ya con eso el nodo se desprende del DOM y se libera la memoria y ya deja de existir. Bueno, ahora procederemos a hablar sobre los eventos en JavaScript. El concepto, ¿qué es un evento en JavaScript? Los eventos permiten la interacción entre las aplicaciones JavaScript y los usuarios de la página. Un ejemplo de eso es cuando se pulsa un botón o una tecla, esto va a generar un evento. No obstante, no es obligatorio que intervenga el usuario para generar eventos. Un ejemplo de esto es cada vez que se carga una página. Cargar la página va a generar un evento y esto no es necesariamente realizado por el usuario. En ese diagrama podemos ver cómo se genera un evento. Entonces yo le hago clic al botón, esto genera un evento clic, el evento ocurre y posteriormente un código de JavaScript va a capturar este evento y va a hacer algo con él. Va a hacer que la página se modifique conforme el evento que ocurra. Los tipos de eventos. Cada elemento de HTML tiene definida su propia lista de posibles eventos que se le pueden asignar. Y la clasificación es la siguiente. Eventos de ratón, eventos de teclado, eventos HTML y eventos DOM. Los vamos a ver uno por uno. Primero tenemos los eventos del ratón. Estos se originan cuando el usuario emplea el ratón para realizar algunas acciones. Eso, por ejemplo, es un clic que uno haga con el mouse, un doble clic, inclusive el movimiento del mouse, inclusive cuando uno pone como el mouse sobre algún elemento. Todos estos son eventos que interactúan con la página. Luego tenemos eventos de teclado que se originan cuando el usuario pulsa sobre cualquier tecla de su teclado. Algunos de esos son, por ejemplo, las teclas de dirección, como la de abajo y la de arriba, o apretar cualquier tecla numérica. Luego tenemos los eventos HTML que se originan cuando se producen cambios a la ventana del navegador o cuando se producen ciertas interacciones entre el cliente y el servidor. Estos son como un poco más relacionados al funcionamiento de una página. Por ejemplo, cuando se carga una página, eso es un evento. O el submit, que es cuando yo envío datos en algún formulario. Todos esos son eventos. Y finalmente tenemos los eventos DOM, que se originan cuando se producen un cambio en la estructura del DOM de la página, también se denominan eventos de mutación. Entonces son más relacionados a todo el modificamiento del DOM. Ya visto los eventos, vamos a ver cómo los podemos usar. El primer manejador de eventos lo tenemos como atributo del elemento HTML. El código se incluye en un atributo del propio elemento HTML. Los atributos tienen el mismo nombre que los eventos que se quieren manejar. Y el contenido del atributo será la instrucción JavaScript que se vaya a ejecutar. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el elemento input, que es un botón. Y cuando yo le dé clic, se va a ejecutar la línea console log, gracias por pinchar. Entonces va a aparecer un mensaje en la pantalla cuando yo le haga clic a dicho botón. También podemos ver cómo afectan a toda la página. Entonces, cuando la página se cargue con el evento onload, podemos hacer que aparezca un mensaje de la página se ha cargado correctamente. Entonces, esto es viéndolo como un atributo del elemento HTML al que queremos interactuar. Luego tenemos la variable this. Entonces, JavaScript define una variable especial llamada this. Esto se crea automáticamente y se usan algunas técnicas avanzadas de programación. En general, varios lenguajes tienen esta variable. En los eventos, se puede utilizar la variable this para referirse al elemento HTML que ha provocado el evento. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos este elemento div que se llama id contenidos y este tiene una propiedad llamada style. Que dentro de este style, que recuerden del curso de CSS, tenemos la propiedad border, que es el color. Cuando el mouse, aquí tenemos dos eventos, mouse over o mouse out. Entonces, cuando el mouse está encima de este elemento, con la cláusula this, podemos decirle que le cambie el color al elemento que estamos trabajando. Entonces, aquí podemos hacer modificaciones a elementos HTML en los mismos eventos que los trabajamos, por decirlo así. Luego tenemos el método con funciones externas, antes vimos las funciones. Todos los manejadores de eventos en atributos HTML son sencillas, pero son poco aconsejables para tratar con los eventos en JavaScript. Entonces, ¿cómo utilizamos una función para los eventos? Aquí tenemos el mismo ejemplo de antes del input type button. Y vemos que en el evento onClick ya no está la línea de código, sino que estamos llamando a la función que se va a ejecutar. Y para esto debemos crear una función que va a hacer exactamente lo mismo, el gracias por pinchar, pero ahora no está
no está en la línea del código del atributo, sino que está llamando a la función externa. Eso es bueno como para modalizar el código, por decirlo así, y es otra manera de usarlo. Luego tenemos los semánticos. Esa técnica consiste en asignar las funciones externas mediante las propiedades del DOM. Entonces aquí vamos a trabajar con el DOM. Para hacer esto se necesitan seguir los siguientes pasos. Se debe asignar un identificador único al elemento HTML mediante el atributo ID que vimos antes, crear una función de JavaScript encargada de manejar el evento y asignar la función a un evento concreto del elemento HTML mediante el DOM. Ok, entonces ¿cómo hacemos esto ya en la práctica? Aquí tenemos el ejemplo, igual el mismo tipo de botón con input, pero podemos ver que ahora ya tiene un ID, que el ID es pinchable. Ahora, después de eso, ya teniendo el ID, creamos nuestra función, que es la misma que vimos antes, y ahora conectamos todo. Utilizando el DOM, hacemos un document getElementById del ID del elemento, que en este caso es pinchable. Hacemos .onClick, que es el evento que se va a ejecutar, y lo igualamos a la función que va a ejecutar. Entonces con esto va a pasar lo mismo. Cada vez que yo le haga clic al botón se va a mostrar el mensaje en pantalla, pero eso es una manera diferente de trabajar la misma solución. Y por último tenemos el método addEventListener, que este va a recibir un evento y una función. Este sirve para registrar a un evento, a un objeto en específico. El objeto en específico puede ser un simple elemento, el mismo documento entero, una ventana o hasta un request. Este lo vamos a ocupar en el app y se trabaja de la siguiente manera. Primero tenemos un button con ID MyButton, que este va a ser el elemento que va a generar el evento. Luego tenemos una función, la cual utilizando el DOM podemos ver el elemento P, que tiene un ID demo que no tiene texto, es un elemento vacío HTML. Con esta función vamos a introducir el texto Hello World en este elemento. Y ahora, ¿cómo conectamos todo? Utilizamos el document getElementById de MyButton para obtener este elemento HTML y llamamos a la función addEventListener. Le pasamos el evento, que en este caso es click, y la función. Entonces, cuando yo le haga clic a este botón, el elemento P va a presentar el texto Hello World, y esto es utilizando esta función que recibe el evento y la función, el addEvent.